Bienvenidos, emeritanos, una vez más. A lo largo de la historia hemos conocido a muchos caballeros. Están los caballeros de la Mesa Redonda, con Lanzarote del Lago a la cabeza. Está nuestro Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Están caballeros como don Pedro Niño o don Suero de Quiñones, que son el prototipo de caballero medieval. También están caballeros imaginarios, como aquel caballero del verde gamán y, por supuesto, el caballero de la triste figura. No me puedo olvidar tampoco del caballero de la mano en el pecho, del Greco, o simplemente de ese caballero al fondo a la izquierda que se puede encontrar uno en cualquier bar. En fin, que hay muchos caballeros. Pero si pensáramos en clave teatral, yo creo que todos coincidiríamos en que el invitado de hoy es, sin duda, el gran caballero de las tablas. Con la elegancia por bandera, y no solo en el vestir, sino y sobre todo en el ser y en el estar, Enrique Cornejo es el gran caballero de las tablas y también el gran referente de la producción teatral y de la gestión teatral en España. Yo creo que es el referente con mayúsculas. Y con él vamos a hablar hoy en Eméritos. O sea que lo que vais a presenciar hoy es, de alguna manera, el gran teatro del mundo, que diría Calderón, o simplemente puro teatro. Buenas, bienvenido Enrique, muchas gracias por estar con nosotros en Eméritus, te lo agradezco mucho. Muchas gracias por esa presentación, que cuando se dice que no merezco, porque siempre he guiado mis pasos en el sendero de la caballerosidad heredada de una ciudad que se llama Valladolid. Pues por ahí vamos a empezar, si te parece. Los mayores, sí. Bueno, Enrique, naciste, como tú acabas de decir, en Valladolid, en algún momento del siglo XX. En el año 41. En el año 41. Bueno, yo no lo quería decir, pero ya lo has dicho tú, así que fenomenal. ¿Qué recuerdas de tu infancia y de tu juventud en esta ciudad? Pues tengo dos puntos de partida. Mi infancia hasta los 16 años, ambiente duro, porque un ambiente de posguerra era duro, y aunque no procedo de una familia sin medios, éramos una clase media, que era algo más de lo normal en aquellos momentos, pero entonces hasta esa edad, hasta los 16 he tenido la virtud, de verdad lo digo, de heredar en porciones toda la cultura que Valladolid desbordantemente tiene, y la ventaja de que mi buen padre, no sé si vaticinándose una desaparición pronta, murió a los 50 años, pues me introdujo en estamentos que para nada eran propios de un chaval de mi edad, pero que me gustaban. Y de entonces heredé la virtud del respeto. No tenía más remedio que respetar y escuchar a los que rodeaban las tertulias de mi buen padre en el círculo de recreo, en tantos lugares, bares, que se reunía mucho la gente, pues todos eran profesionales de muy distinta índole y de todos creo haber adquirido algo, porque escuchaba, cosa que hoy no suele hacerse, y sobre todo respetaba. Y luego a partir de los 16 años me enfrento bruscamente con la vida. Muere mi madre también, en el mismo año que mi padre, y me encuentro absolutamente solo. No tenía tíos ni primos y me voy buscando yo para mis hazañas mayor espacio, dice el Tenorio, pues yo con 17 años, una cosa así, y con un salvoconducto del gobernador civil, porque yo no tenía edad para tener un certificado, pero sí tenía cuerpo de hombre, porque hacía mucho deporte, y me fui a París y comprendí que la bohemia no resolvía nada. Volví a España, volví a Madrid, me ubiqué en Madrid. Y la verdad es que empecé no de cero, de menos cero, aceptando todo tipo de trabajo
serio y honrado que surgía, que lo había, es decir, que lo había, compraba el diario Ya, no existe, y veían trabajos por anuncio, ofertas por anuncio. Y he vendido seguros, seguros de vida, libros a plazos por las casas, cristalerías y vajillas, he hecho de todo. Y luego he tenido una luz final, que ha sido siempre, siempre, sin lugar a duda, mis padres que me decían, por aquí, por ahí no, por aquí. Y mi padre me había enseñado que un apretón de manos era un contrato. Y yo veía cómo en Valladolid todos mis mayores entonces se trataban de usted. Y yo le decía a veces a mi papá, perdona la cursilería, pero le decía a mi padre, decía, papá, ¿por qué os tratáis de usted, don Toribio y tú, si sois muy amigos? Porque la amistad es una cosa y el respeto es otra. Entonces, mi padre me señalaba lo que era el orden en la vida, a pesar de mi corta edad. Pero como digo, mi madre señalaba que yo era un joven, un niño viejo. Este niño siempre está entre mayores. Pues afortunadamente, porque luego tuve que valerme e introducirme entre los mayores, siendo yo un crío de 18 años, ¿sabes? Y a partir de ahí ya me enfrenté a esos dos polos, ¿no? Viví muy a gusto en Valladolid. Valladolid siempre ha significado para mí la cultura, la estabilidad emocional en lo que hacía. No teníamos lujos y jugábamos a las chapas. Tener una bicicleta era de héroes ya, de familia casi bien. Y entonces se aprende lo que es respetar cualquier situación, cualquier estamento, cualquier persona. Y me ha servido de mucho. A mí me gustaba el teatro, que mi padre me introdujo en él desde los 10 años. A los menores de edad no los dejaban entrar, pero mi padre tenía bono en Lope de Vega, en el Calderón, en esos eran cines teatros privados, y entonces él tenía palco. Y cuando empezaba la función, mi padre me pasaba. Y yo he visto desde a Celia Gámez, que a veces me dicen, pero hombre, como cuando en el mundo taurino yo he presumido de haber visto a Manolete, y me decían, pero bueno, hace 20 o 30 años, pero usted no ha podido ver a Manolete, sí, porque yo lo veía desde muy joven. Y tengo testimonio gráfico donde se ve a mi padre, que era abonado a la barrera del 8 aquí en Madrid, en Valladolid, en Madrid estaba en el 9. Y yo estoy con él, y entonces me he desenvuelto siempre en ese ambiente cultural e intelectual. Y en el círculo de recreo se daban permanentemente charlas, encuentros, y ahí estaba yo con mi buen padre, ¿no? O sea que tengo esas dos fases de época grabadas en mi mente, hasta los 16, 17 y a partir de... ¿Hasta qué punto esa orfandad temprana y por supuesto inesperada ha marcado tu carácter y tu conducta en la vida? Pues ha marcado, y curiosamente, tengo que pediros a nuestra grata audiencia y a vosotros mismos que me permitáis señalarlo, pues cuando más he echado en falta a mis padres es cuando yo he hecho casi todo. Cuando he tenido más de 70 años, y a partir de ahí y hasta el día de hoy noto la ausencia de mis padres. O sea, noto por qué se me han ido tan pronto, porque no he podido gozar como tanta gente. Y yo llamo a mucha gente que sé que su familia, su padre, su madre, su hijo, su hermano, tienen una dolencia, y ya les llamo con mucha frecuencia, hombre, ¿se ha molestado usted? No. Y no puedo decirles no, porque yo estoy muy arraigado a la falta de familiar que he tenido, y muy especialmente a la materna, aunque quien influyó en mí poderosamente fue mi padre. Pero esa madre que todos hemos tenido y tienen muchos por fortuna, ha sido una falta en mi vida, pero también una guía. Y mi padre, cuando me ha otorgado más premios de los que nunca pude pensar, ni soñar, más de 150 reconocimientos, no tengo ya ni vitrinas donde colocarlos,
lo digo exento de cualquier vanidad, pues cada vez que me dan un reconocimiento en Valladolid, inmediatamente lo brindo a mi padre. No a mis padres, no, porque mi madre era una mujer, como todas las madres, sencilla y amorosa. Pero mi padre era un hombre presumido, culto, fuera de un ambiente corriente, y entonces siempre siempre digo, papá, esto es para ti. Y cuando me han dado medallas como la de las Bellas Artes y como la de la Diputación, y cuando me han hecho hijo predilecto, me habéis hecho hijo predilecto, yo siempre voy al panteón familiar que tenemos aquí y se lo brindo a mis padres. Antes decías, Enrique, que has sido un gran deportista, cosa que conozco, y podías haber sido Cassius Clay o Laurence Olivier, pero... No, es muy curioso. Yo lo que era un gimnasta. Un hombre un chaval que con 17 años, ya te enseñaré fotos, con 17 años hacía el Cristo con las anillas, en las paralelas trabajaba muy bien. Y aquí en Valladolid no había más que un gimnasio, que estaba en Fray Luis de León. Era una obra de educación y descanso de la época, vosotros no habéis conocido. Y entonces había un gimnasio y había eso, paralelas, espalderas, tal, y luego las mancuerdas que hoy llaman las pesas eran pesas de hierro, no eran modulares, sí, sí, que se iban aplicando. Tú puedes levantar 25 kilos esta, 50 kilos esta y 75 esta otra. Y a base de eso nosotros nos formábamos y nos forjábamos como hombres. Entonces un día voy a entrenar y me dicen, no, ya no, el gimnasio está cerrado para hacer gimnasia. Lo ha cogido la Federación de Boxeo. Porque el presidente de la Federación Nacional era el médico de Franco, Vicente Gil. Y había dado instrucciones, le gustaba mucho el boxeo, de que a las instalaciones deportivas de ciudades como Valladolid se dedicasen al boxeo preferentemente. Bueno, como yo lo que tenía era un cuerpo y eran unas facultades, pues la parte física ya la tenía. No tuve que coger más que la técnica. Digo, bueno, voy a probar el boxeo. Al boxeo le debo muchas cosas. Le debo, sobre todo, la disciplina. Una disciplina que no tardé en heredar, en adquirir, porque siempre fui un hombre disciplinado, un niño disciplinado. Y entonces me gustaba muchísimo y me sigue gustando. Yo todos los días, o casi todos los días, veo boxeo en cadenas americanas, europeas, bueno, por televisión. Y entonces, pues me hice boxeador y me decía, bueno, ya tienes que salir, porque basta ya de entrenar, si no se te quita la licencia. Bueno, y ahí me hice boxeador. Nunca pretendí ser campeón de nada, porque tampoco tenía madera de campeón. Era un hombre más de estampa que de resultados. Entonces, cuando salía al ring, me decían, joder, mira este. Y yo saltaba las cuerdas, ¡pum!, de forma gimnástica, porque era gimnasta. Y entonces me decía el manager, me decía, un día va a fallar una de las cuerdas y se vas a pegar un coscorrón. Porque bajaba la cuerda, yo la pisaba, soltaba la cuerda y saltaba por encima. No, tuve suerte, nunca me caí, ¿no? Y así hice pues como 17 peleas o 18 peleas y con amigos entrañables que aquí están en Valladolid, creo, Kid Daniel, Mariano Terrados, Antonio González, Tony Gaón, que es un pintor estupendo que tenemos aquí en Valladolid, bueno, Enrique del Pino, tanta gente de la que recuerdo, Centellas, Cunino, Olmedo, era la red de boxeadores, la cantera de boxeadores, ¿no? Lo pasé muy bien. Y hoy cuando venía para acá, yo le había dicho una vez a mi conductor, ya no lo conduzco, y le dije, yo de pequeño estaba prohibido, pero nos tirábamos desde el puente colgante, nos tirábamos. Y me decía, no, sí, pero desde un puente, sí, un puente de hierro, aquí en Valladolid. Y hoy, casualmente, digo, tire usted por aquí. Y hemos atravesado el puente colgante
No te habrás tirado. Y le digo, mire, no se me ocurre ni mirar ya. Yo desde aquí me tiraba yo, ¿no? O sea, he tenido hasta en mis imprudencias, he tenido esa suerte del destino. Me ha castigado por otro lado, ¿no? La parte familiar y tal. Pero vamos, que Valladolid ha sido y es para mí algo que llevo en el alma y en el corazón. Y cuando, por ejemplo, en Madrid se me han entregado premios como la Medalla de Oro de las Bellas Artes, donde el rey emérito que estaba entonces reinando me la entregó y se hacía un poco un historial de quién era, de dónde venía y tal. Pues luego la ministra Pilar del Castillo dijo unas palabras que siempre reitera el Martínez Almeida, el alcalde actual. Dice, Enrique es madrileño de adopción, vallisoletano de nacimiento, que ejerce. Y a mucha honra. Amo Valladolid. Doy fe de ello, además. Amo Valladolid. Bueno, y elegiste, el boxeo lo dejaste, evidentemente, y elegiste entrar entre bambalinas. Me hice promotor de boxeo. Ah, bueno, eso es... Entonces, me hice promotor de boxeo, guiado por mi inclinación empresarial, y dije, bueno, aquí te dan bofetadas y yo nos daban 300 pesetas, ¿no? Tampoco me hago profesional y me ahorro ese dinero, ¿no? Y pero me hice promotor porque las carpas de circo y de las carpas estaban en poder, en su mayor número, en la Federación Nacional de Boxeo para hacer campeonatos. Siempre don Vicente Gil, en la sombra era un hombre enamorado del boxeo. Y entonces, de junio a agosto, junio, julio, agosto, girábamos por distintas zonas de la región para eliminatorias al Campeonato de España. Y a partir de agosto, finales, entregábamos las carpas. La mía estaba en Salamanca, nunca supe por qué. Y tenía una carpa y 1000 sillas de tijera. Y entonces yo pedí que si me permitían disponer de ellas. Hoy casi te hubiesen metido a la cárcel, de cómo que se va a quedar, apropiación indebida, ¿no? ¿A qué? Me dijeron, bueno, mira, tú en primavera me vuelves a traer la carpa y llévatela. Y ahí empecé haciendo teatro. Y hacíamos teatro de repertorio. Y hacíamos obras, por ejemplo, de Benavente, de todos los grandes dramaturgos. Hacíamos El Conde de Montecristo, bueno, con telones pintados, ¿sabes? Y hicimos muchísimas representaciones. Por eso, cuando en mi biografía dice que he hecho más de 500 obras, pues si la gente divide y dice, este señor no puede hacer 6, 7 obras anuales. Sí, es que hacíamos repertorio. Y llegábamos, por ejemplo, a una ciudad como esta, como Valladolid, y montábamos la carpa donde estaba el bar Lucense, frente a la Plaza de Toros. Sí, el Paseo Zorrilla. Dábamos durante 3 meses. Hoy una obra de teatro la traemos aquí y dura un día, un sábado, un viernes o un domingo. Entonces estábamos 3 meses, no había televisión y dábamos obras de repertorio. Pues 20 días El Conde de Montecristo, otros 20 días pues obras de repertorio, como he dicho, Benavente, de otros muchos, ¿no? Y íbamos cambiando. Época dorada. No había problema de futuro, ni inquietud, ni deseos de cambiar. ¿Y te hubiera gustado ser actor o autor teatral incluso? ¿O elegiste aquello porque realmente nunca he pretendido ser. Yo recuerdo que una vez he participado en 2 obras. Una en una obra de Goldoni, donde yo hacía de un juez. Y nada, me pareció, yo admiro mucho a los actores, primero por su memoria, cosa que yo no tengo, y la retentiva. Y luego he hecho también, una vez intervine aquí en el Teatro Calderón, curiosamente, con Lina Morgan. Entonces había un momento en el que le decían a Lina,
señorita, han traído unas maletas, un joven trae unas maletas. Y el último día de actuación se gastaban siempre bromas los actores y entonces le dijeron, sal con las maletas y ya verás qué chasco se va a llevar Lina. Pero claro, la gente no conocía a Lina Morgan, que era un monstruo. Y entonces yo entro ligeramente, un poco, señorita, las maletas las dejo aquí. Y entonces me dijo ella, pero bueno, ese chico tan majo, pase, pase, pase. Me sentó en el sofá, cruzó las piernas, me provocó y yo no sabía ya dar títere con cabeza, ¿no? Pie con bola. Y ahí es muy difícil, es que ser actor, de verdad es muy difícil, saber transmitir es un arte, por eso yo les admiro tanto, como admiro a los que saben escribir teatro. Anoche estuve viendo a Manuel Galeana en un teatro de 45 localidades en el barrio de Las Delicias de Madrid, donde él tiene ese teatro y cuando la televisión y el cine y demás se lo permiten, él hace su teatro. E hizo una obra de un autor, de Galiacho, que encarna la figura de un anciano y lo borda de tal manera y se mete de Galdós, hombre, en su época ya final. Él se mete de tal forma en el personaje que es admirable. O sea, que alguien pueda transmitir lo que es el teatro, lo que es atravesar lo que llamamos la cuarta pared, que el público se emocione, se divierta, se sonría o se ría, pero hacerlo desde aquí fríamente es tan difícil que quien lo logra, que son los actores, tienen un mérito extraordinario. A lo largo de 50 años, más o menos, como decías tú antes, has llegado a producir unas 500 obras, más o menos, no solo de teatro, también hablamos de zarzuela, conciertos, ciclos de jazz, danza, música clásica, pero a lo mejor para muchos espectadores no saben exactamente qué hace un productor, ¿no? ¿Cómo definirías en una frase o en un par de frases la esencia de tu trabajo? Cuando alguien va a ver una obra de teatro, una ópera, una danza, el productor ejecutivo es el coordinador de todo lo que han visto. Es el que concibe un título y el que forma una estructura, creando lo primero una obra, claro, después un director, conjuntamente con este, un elenco, un reparto, a la vez un escenógrafo, un diseñador de luces, un diseñador de vestuario. Esto en el sistema tradicional en el que yo siempre me he desenvuelto. Hoy esa parcela sigue existiendo, incluso hay dramaturgos que rectifican al autor, aunque se llame Lope de Vega, y la parte técnica es la que ha avanzado. A mí cuando me dicen en qué ha cambiado el teatro, en nada. El teatro es la palabra, no el espectáculo. Un musical tiene otras facetas de diversión, pero la palabra, el teatro, lo que hace nuestro amigo Alonso de Santos, lo que hacen los autores profundos. Entonces es muy, muy importante contar con el elenco apropiado, que no siempre se logra, ¿no? Y todo ese engranaje, que es muy complicado y difícil, lo hace un coordinador productor, además de poner el dinero. Evidentemente. Y de jugárselo. Eso es una... ¿Qué criterios tienes a la hora de... te llega una obra, te llega una propuesta de algún proyecto? ¿Qué criterios sigues a la hora de elegir si apostar por un proyecto o no? ¿Es intuición? Bueno, por supuesto, experiencia, claro, pero... Bueno, como cualquier otro negocio, se hace un estudio económico, un diseño financiero. Lo que pasa es que hay momentos en los que a mí mi propio equipo, muchas veces, no una ni dos, me ha aconsejado no hacer algo porque se disparaba, era imposible ni siquiera amortizar esa inversión. Y yo, era tal la pasión que sentía por ese montaje, que decía, bueno, en realidad esto lo hago para mí. Así que no, eso lo justifica todo, ¿no? Es mi dinero, lo hago para mí y tal. Y a veces cuando me recuerdan, pues
o en televisión o en una entrevista, un título determinado, y más de uno dice, qué pena que aquello no funcionó. Y yo también se le corto y digo, no, es que lo hice para mí y para algunos amigos más, pero lo monté para mí. No, es que me he equivocado. Y ha cambiado mucho el oficio de productor a lo largo de, desde tú empezaste con, Bueno, con 20 años. Sí, ha cambiado la estructura. Es decir, en mi época de comienzos estaba establecido que había unos pocos teatros oficiales, en Valladolid ninguno. En Valladolid era todo teatro privado. Y en Madrid había pues el Teatro de la Zarzuela, la Comedia, 3 o 4 teatros, el Español. Pero ha cambiado en que hoy las instituciones oficiales son los mayores exhibidores, programadores de teatro. ¿Cómo se hace la programación? Bajo el criterio de un programador, que es un funcionario, que nunca es estable en lo que hace. Pasa un poco como con los ministros, que he visto un ministro del que alguien alberga esperanzas por algo y de repente el presidente de turno determina que hay que pasar de ministerio y se olvida en 48 horas la responsabilidad que tenía ayer. Y claro, no había error. Hoy ha cambiado todo y la gente que produce piensa en las redes de teatros oficiales. Y yo no me arriesgo nunca a pedir nada. No, nunca he pedido, porque entiendo que la mejor taquilla es la mejor subvención es la taquilla. O sea, el teatro hay que hacerle porque hay que hacerle y además para que el público vaya y llene el patio de butacas y pase por taquilla y pague un precio que es el que tiene que pagar, no el que marca políticamente una institución que dice que hay un ayuntamiento que dice que hay que vender las localidades a 5 euros. Eso es un precio político en el que está usted destrozando un mercado establecido de profesionales. El teatro tiene un precio porque es muy difícil de hacer y es muy costoso. Ha cambiado, pero al final, si de aquí para allá no se dicen las cosas que interesan y como se tienen que decir, ya puede haber la protección que quieras. ¿Crees, esto me sugiere una reflexión, ¿tú crees que la subvención a determinado teatro o al cine ha podido matar un poco la creatividad? Sin lugar a duda. Es decir, el hecho de trabajar con red hace sí, mire, yo soy, que mucha gente se... voy a decir un día como hoy que está aquí Mercarte, en la feria de Mercarte. Yo tengo hace muchos años un plan que he presentado, que no es para mí, pero que es para el sector, que no es aceptado. Y es que no todo el mundo puede acercarse y decir, voy a hacer una obra de teatro y necesito 50.000 euros. Pues le podemos dar 30.000. Bueno, pues de acuerdo, no. Le vamos a dar a usted esos 50.000, pero se lo vamos a dar a usted en impuestos. Usted hasta 50.000 euros me presenta seguridad social de sus empleados y me presenta impuestos, que de alguna manera los 50.000 revierte de nuevo al Estado, y entonces yo le doy a usted este dinero. Ahora, para montar una obra de teatro, por muy costosa que sea, se la monta usted si es empresario. Es que ahora, me dice, usted es productor de teatro. Nosotros hemos sido siempre empresarios de compañía y empresarios de paredes. Eso es lo que hemos sido toda la vida. Y ahora somos productores para distinguirnos de los empresarios de local. No, todos somos unos mismos con unas funciones diferentes, ¿no? Entonces, esto no se acepta. ¿Por qué? Porque, claro, hay muchas personas, por ejemplo, en el mundo del cine, con todo mi respeto, en el mundo del cine, el negocio está en estrenar 3 semanas una película. Y a través de esas 3 semanas y de la producción, y el guión, y el intérprete, le dan dinero. Pero cuando el premio sea taquilla, usted vende mucho, yo le ayudo. Hombre, es una incongruencia, no, porque si usted triunfa es porque usted está aportando al mercado lo que éste necesita. Yo me he desenvuelto siempre entre grandes empresarios, José Tamayo, Arturo Castilla, Gustavo Pérez Puz, tanta gente importante de la que
de las que he aprendido y he bebido en sus fuentes de sabiduría. Y ninguno de estos pedía subvenciones. Ya no digamos mi gran amigo Arturo Fernández, Te lo dijo siempre. que decía, chatín, eso es una cueva, eso es una cueva. Y no llegará a eso, pero que es verdad, o sea, tenemos que convertir, el teatro tenía que ser una industria, no una artesanía. Ya hay demasiadas artesanías. ¿Recuerdas alguna producción que dijeras, bueno, esta es la que cambió mi trayectoria o este es el punto de inflexión? No, de todas guardo un recuerdo entrañable. Por ejemplo, el musical Chicago, cuando los musicales no estaban en España, pues yo traje el musical Chicago directamente de Broadway, con Barry McNutt como coreógrafo americano, y fue un exitazo tremendo. Y ahí debuta mi hijo conmigo. Dale. Y le dije, has tenido la mala suerte de debutar a mi lado en un éxito. ¿Por qué? Porque pensarás que eso es siempre. Y no es siempre. Y no es así. Luego vienen las amarguras de los fracasos. Y luego tengo obras que es verdad que llevo en el corazón. Pues, hay una obra que se titula Píntame en la eternidad, que hizo casualmente Galeana, de mi amigo Alberto Miralles, prematuramente desaparecido, creador del grupo Tábano. Y este hombre escribe una obra interesantísima en la época del medievo, y un tema muy bonito. Y la tengo. Había un parlamento de Galeana que se acercaba a la corbata, se apagaban las luces, se proyectaba el cenital sobre él, y todos los días se iba, como se alejaba de lo que estaba haciendo. Lo decía mecánicamente, pero con un arte inconmensurable. Y yo todos los días a esa hora entraba a ver ese monólogo que él hacía, ese parlamento, ¿no? Y con Julia Gutiérrez Cava, el Madame Raquin de Emily Zola, tenía un momento en que terminaba el primer acto enterándose ella de que a su hijo la han asesinado, su mejor amigo, ¿no? Y entonces caía el telón y ella iba cayendo inerte con el propio telón, y lo hacía de una forma, con una cara de sufrimiento, bueno, increíble. O sea, el teatro en sí, como tal, es que es hermoso. Yo lo amo. Y estoy conforme con todo lo que he hecho, bueno y malo, y estoy conforme con los resultados, buenos y malos. Y si me dices, ¿qué le marca más? Nada y todo. ¿Qué me queda por hacer? Lo que vaya surgiendo. No hay nada en mi alforja que diga, me quedé con aquella idea, tal. No. Lo que me ha gustado y me he propuesto lo he hecho. Insisto, a corazón abierto. Es hermoso, no soy un hombre de dinero. Yo todo el dinero que he ganado y gano, que muevo, que no lo gano, es para reinvertirlo en butacas, en tecnología, en todo lo que es un teatro. Entonces, mis teatros están todos. Este que es de Valladolid, que es de la Diputación, con 16 años, está, como observan, como el primer día. Porque yo no escatimo lo que sea mantenimiento, limpieza. Me acuerdo con la pandemia, por ejemplo, la dichosa pandemia que tantos disgustos nos dio, primero físicos y luego también empresariales. Pues yo mantuve el teatro abierto y tenía el teatro abierto para 10 personas, 12 personas, y no me acogía a ninguna ayuda de inactividad empresarial. No. Mantuve mi plantilla de empleados aquí y en Madrid y en Cartagena. Y claro, tuve que acogerme a créditos que estoy terminando de pagar. Después de 5 años estoy terminando de pagar. O sea que, pero ¿cómo lo doy? Por bien empleado. Porque soy feliz en lo que hago. Estamos, que no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, estamos en el Teatro Zorrilla de Valladolid, en este espacio que tú gestionas y que efectivamente es de la Diputación de Valladolid y que luce tan bonito como se puede ver. ¿Te consideras un productor
digamos, presente o más bien uno discreto? Es decir, de los que una vez que lo monta deja que cada No, uno haga su... no, yo sigo todo, permanentemente el desarrollo hasta el final de una obra, ¿no? Lo que pasa es que sí he asimilado, aunque no me lo preguntes, pero yo lo digo, que yo hubo un momento en el que era una referencia en número de producciones en España. Tenía 4 teatros en Madrid, otros tantos en provincia, producía a toda velocidad un montón de obras y como que me retiré un poco para que pasaran los jóvenes y estos se han incorporado con criterios más, no vale modernos, porque insisto que el teatro es siempre lo que es, pero sí empresarialmente, con otra metodología y con otro espíritu de inversión y con un espíritu de ganar dinero preferentemente. Y hombre, todos los empresarios tienen ustedes que ganar dinero, sí, pero que voy a contar un detalle para que comprendan la rareza del personaje que tiene hoy delante. Yo a las 8 de la tarde todos los días recibo una llamada de mis taquilleras. Entonces, lo normal es que se dice, buenas tardes, don Enrique, se han hecho 4.000. ¿No? Entonces yo tengo instrucciones y me dicen, me llaman a las 8:30 para que vean el público. Y yo digo, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Pues el público lo está pasando de miedo. Se divierte o no se escucha ni una mosca, con lo cual están inmersos en el contenido de la obra. Tal. Bien, ¿qué se ha hecho? O sea, el que se ha hecho es después, no es antes. Porque hay muchas veces que lo que se ha hecho es decepcionante. Pero sin embargo, la primera parte, si a usted le compensa, me compensa. Si el público lo pasa bien y ha acertado en sus gustos, pues entiendo que estoy haciendo una aportación y ese es mi triunfo personal, conmigo mismo, ser útil a los demás. Estoy de acuerdo contigo cuando decías que efectivamente es que el teatro, estaba pensando, todavía se exhiben o se montan obras basadas en Esquilo, en Sófocles, en Eurípides, ¿no? En Aristófanes, por supuesto, ¿no? Es decir, el teatro parece que cosas que se escribieron hace 2500 años, Las nubes, por ejemplo, de Aristófanes, se siguen representando y sigue habiendo productores que Ahí está, ahí está. siguen apostando por ello. Y ahora que no nos escucha nadie, ¿es fácil trabajar con artistas? Bueno, o sea, no es como trabajar con un empleado de una oficina o en una redacción o en un taller. No, primero porque la redacción es temporal. Además porque el artista tiene una singularidad. ¿Cuál es? La de que ejecuta un trabajo para el que no todos servimos. Son privilegiados de su propia formación, sí, pero de la varita del destino que les ha marcado. Es diferente. ¿Que equivale un poco a es difícil? Sí, es diferente porque un actor y una actriz encarnan personajes. Los jóvenes ahora son más desenvueltos, reparan menos en esto que digo, pero las actrices y los actores que están en la historia, yo creo que pensaban que seguían siendo reinas y príncipes y grandes magnates, depende del personaje que le tocase, ¿no? Es agradable porque ves hacer un trabajo a tu lado y gracias a ti se está haciendo un trabajo singular, diferente. Las obras quizás no hay, como decía antes, no hayan cambiado mucho o podemos ver obras de hace 2500 años y verlas casi en clave actual, pero supongo que el público sí ha cambiado en estos 50 años que tú llevas en Sí, esto. claro, no, el público ¿Cuál, cambia. ¿Cuál ha sido la transformación que has visto en el público español a lo largo de este tiempo? Bueno, pues a veces me preguntan con frecuencia, me dicen, Cornejo, ¿qué tal va el teatro? Y yo contesto con una pregunta, con otra pregunta, le digo, ¿cómo va la sociedad? Bueno, la sociedad ahí está, bueno, pues el teatro ahí está. ¿Qué decir? El teatro es la expresión de la sociedad, lo ha sido siempre. Entonces, ¿en qué ha cambiado? En que la sociedad va cambiando, en que de repente
cuando yo hice el primer monólogo de mi vida, lo hice con un gran actor catalán que era don Enrique Guitar, nada menos que un señor de la escena, e hizo Las manos de Eurídice, y era un clásico. Entonces, hasta para hacer un monólogo había clásicos, ¿no? Y hoy predomina el monólogo. No hay teatro que no tengamos monologuistas que lo hacen muy bien, unos mejor que otros, con más ingenio que otros, y que descansan en la actualidad. Entonces, ¿cuál es el éxito de los monologuistas? Que salen a contar cosas que les ha sucedido en el día y que los espectadores dicen, eso me ocurre a mí también. Mira, hablan del metro, hablan de un avión, hablan de una carnicería, da igual, el día a día, ¿no? Y antes, pues, el monólogo estaba en manos de grandes actores que encarnaban grandes textos. Bueno, tampoco los monologuistas han inventado mucho, porque un invento español es el bululú, aquel actor que iba por los pueblos, él solo hacía todos los personajes. Quiero decir que tampoco es un... Sí, está toda la vida. Está todo inventado. Está toda la vida, afortunadamente. Bueno, ¿y qué papel crees que debe hoy tener el teatro frente a esta avalancha digital y audiovisual que vivimos, ¿no? ¿Cómo se defiende el teatro de esta, digamos, agresión? No sé si se puede llamar agresión, Sí. pero... Bueno, por ejemplo, la técnica incorporada de las redes, la tecnología. Las redes, pues, gracias a las redes llenamos teatros, porque el público en general, y creo que no todos nosotros, yo no, pero mucha gente seguía de las redes para todo, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, que en mi propia casa pues, se presenta gente con paquetes y con tal. ¿Y esto quién lo ha pedido? Lo pedí esta mañana para no sé qué. Cosas que vienen de Nueva York, vienen de Londres, en 24 horas, envueltos en una logística, un sistema nuevo. Bueno, pues el teatro, sigo diciendo, es que no puede cambiar en su pureza, no debe cambiar en su pureza. Y entonces sí debe incorporar las redes, los métodos modernos de comercialización, los ticketing que todo el mundo va y consigue directamente, se lo mandan hasta su casa, a las localidades. En eso, claro, se ha avanzado. Cuando yo empezaba lo que había eran grandes colas de público, que eso era señal de que había un éxito. Y había cuento una anécdota, había un empresario madrileño, respeto su nombre, muy conocido en la época, que cuando llegaba por las mañanas abría el teatro y tenía taquillera, portero, técnico de luces, 8 empleados, limpiadoras, y entonces a taquilla cerrada les ponían cola. Y la gente pasaba y decía, oye, concretamente voy a dar el Teatro Infanta Isabel. Y entonces decían, oye, lo que va muy bien es el Teatro Infanta Isabel, yo siempre que paso hay cola. Hay gente. Pero vamos, Sí, de las sí. colas era un clásico, ¿no? También ocurría en el cine, ¿no? Y hoy no, hoy está variado. O sea, el teatro sí ha tenido que incorporarse a toda esa metodología. Digo por fortuna, porque forma parte de nuestra vida, del día a día. Sí. Me estaba acordando de esa imagen, me recordaba Al ser o no ser de Lubitsch, que no deja de ser una obra de teatro en el fondo, de Ernst Lubitsch, ¿no? Cuando va moviendo a la compañía de actores y les va disfrazando de distintas compañías del ejército alemán, ¿no? Y para que parezca que hay muchos. Y eso, sí, que es Lubitsch es teatro puro, ¿no? Cuando hablabas antes de las tecnologías, estaba pensando cuando, por ejemplo, la televisión pública, la televisión española, tenía aquel magnífico programa que era, creo, Estudio 2, creo que se llamaba. Estudio 1, efectivamente. Que lo puedes ver en RTV Play, lo puedes ver, es una maravilla, encuentras montajes espectaculares de obras de teatro, y sin embargo eso se ha perdido, ninguna televisión apuesta ya por el teatro, ¿no? Eso es un problema, Sí.
Bueno, primero, el teatro... Por supuesto las privadas sí, no, pero la pública tampoco. No es televisivo. El teatro hay que vivirlo. Sí. Si no se convierte en una película. Hay que vivirlo. Ahora bien, Estudio 1 hizo mucho, porque es que producía unos títulos, 12 hombres sin piedad, Sí, es bueno, unas impresionante obras la increíbles, hemeroteca. y sobre todo O con los videoteca. repartos. Primero que había muchas estrellas, muchos grandes actores y actrices, y no reparaban para cualquier personaje en el mejor para el personaje. Había presupuesto. Grabar es caro, grabar en un teatro es muy caro. Primero porque hasta que se instalan las cámaras, hasta que se llega a ese punto de realización, ha habido que pasar por acuerdos sindicales, de actores, de técnicos, de empleados de teatro. Entonces, o sea, cuesta muchísimo dinero y al final pues yo me imagino que prefieren hacer un concurso que es muchísimo más barato, ¿no? No, el teatro, las cadenas no van a apostar ya por el teatro, a la velocidad que va la sociedad, porque la sociedad apuesta por otras cosas. Entonces, hay un público que nos vamos quedando sin él. O sea, yo porque sigo vigente, si no estaría en un núcleo de personas ancianas, donde el teatro fue, no es, pues hoy el teatro es lo que es moderno, diferente, con gente joven. El teatro tiene que hacerse en vivo y en cualquier lugar, porque el teatro es tan hermoso, que es la palabra, ya te digo, es que cualquier actor, da igual luego el marco, y la decoración la puede ayudar a influir, pero lo importante es que el público cuando se levanta. Pasa, por ejemplo, con las canciones de los espectáculos. En la época en que la expresión musical de España era zarzuela y revista, la gente salía tatareando, cantando lo que habían escuchado, porque era música pegadiza de grandes autores, grandes compositores y grandes cantantes. Y hoy, bueno, sales de un espectáculo y en conjunto te ha gustado y es aplaudido, pero dices, ¿se ha quedado usted con la estrofa que dice? No ha calado en mí, porque no hay profundidad. En general, yo sí noto que la sensibilidad, la inspiración, la necesidad, entre comillas, de cultivar la formación se ha alejado, no digo que se haya perdido, se ha alejado. Entonces, hay otras prioridades. Y cuando yo señalo que la solución del mundo, del mundo, es la cultura, desde la cultura ramifican infinidad de tentáculos, la formación, la lealtad, la honradez, el espíritu de trabajo, todo lo que hoy no existe. Entonces, no existen políticos, no existen estamentos académicos, y claro, cuando la gente no tiene fe más que en lo que hace, y lo mejor y más rápido posible, pues va perdiendo unos valores, que son los que yo señalo, tuve la suerte de adquirir en Valladolid. Valladolid ha sido una ciudad siempre de valores, con gente muy importante en el mundo de la medicina, en el mundo de la literatura, en el de la composición musical. Valladolid ha estado siempre en una línea de primer orden. Y lo que a Valladolid, y lo digo con todo el respeto a mis paisanos, le falta es dar ese salto fronterizo que le separa como ciudad del resto de ciudades. O sea, tiene que hacerse una ciudad de desarrollo nacional en todo lo que hace, en todo lo que hace. Yo, por ejemplo, estoy preparando un homenaje a Fasa Renault. La gente tiene que saber lo que significó Fasa cuando se creó hace 75 años, que se cumplen ahora. Todo el mundo quería entrar en Fasa. Había una precariedad de trabajo. Y Fasa era la estabilidad. Y yo mismo tuve un Topolino, un 4x4, que era durísimo y buenísimo, ¿no? Bueno, todo lo que ha representado a aquellos
aquellos esfuerzos a todos los niveles, son valores de agradecimiento, de incorporación, de desarrollo, y eso es lo que tenemos que de verdad recuperar, aquellos que se hayan alejado de esos valores. Yo los defiendo a ultranza. Yo también, ¿eh? ¿Tú crees que hay, tal y como antes planteabas un poco el panorama, hay relevo generacional en la producción teatral, o es un mundo tan No, sí, todo lo hay, sin lugar a dudas. Ahora, por ejemplo, insisto, una de las circunstancias que envuelven y no positivas al mundo de la producción es la intervención de la oficialidad, como llamo yo. No hay nadie que hoy diseñe una producción que no piense en la subvención, en las varias subvenciones, de aquí y de allá. Y cuando traemos teatro, no tenemos que observar en un programa que hay 6 o 7 logos de ayuntamiento de no sé dónde, Ministerio de Cultura, comunidad no sé dónde. O sea, no la empresa privada, que es lo que habría que haber desarrollado. El patrocinio a través de la empresa privada. Entonces, eso no se ha desarrollado, porque no lo han considerado oportuno, que el teatro sea un medio difusor de su imagen, de su marca, y es el más señero que pueden elegir. Entonces, es muy importante. Sí, hay relevo dentro de las nuevas normas en que se mueve el teatro. Debería haber una ley de mecenazgo, digamos, cultural, que pusiera en valor también lo que las empresas hacen, ¿no? Más de 60 años y se está hablando de esa ley desde hace 60 años. Y nunca llega. Nunca llega. Pero yo no comprendo la torpeza de verdad de nuestros dirigentes políticos, porque el mecenazgo es que va a revertir en ellos mismos y va a ayudar poderosamente. También es cierto que mis compañeros, cuando hablan de mecenazgo, yo pienso en silencio que los mecenas irán a las grandes producciones, no a una producción como la que yo he visto anoche, de gran teatro, profundo teatro, pero donde hay una minoría. Entonces es lógico que ellos vayan a identificar su imagen pues con el Rey León. Bueno, vale, no con una obra de 2 personajes, ¿no? Pero sí, hay relevo en todo, en actores, en directores, en autores. El teatro no puede desaparecer nunca, ni va a desaparecer. Esperemos. Bueno. ¿Tú crees, hablando de eso, por ejemplo, hay una parte, digamos, de la sociedad, incluso también de la parte política que tira contra los empresarios, ¿no? Y eso hace que se les intente ver como, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, el caso más famoso de Amancio Ortega, cuando dio todo ese dinero que dio en máquinas a la sanidad y alguien le dijo que hacía caridad, ¿no? Es decir, no debería haber un reconocimiento hacia esas personas para que también eso sea un poco un círculo virtuoso, es decir, esas personas se sientan reconocidas y a su vez apuesten por la cultura, por la sociedad, por la investigación, y no lo contrario, que es que parece que cuando apuestan encima se les critica, ¿no? Yo Ahora creo que hay una iniciativa en la COE española, en la que yo tengo la suerte de participar, donde se va a poner de manifiesto que el empresario lo que hace es cultura, de lo que sea el empresario, cultura, porque está creando puestos de trabajo, bienestar social, bienestar económico, futuro, presente. O sea, todo eso lo hace un empresario y gracias al empresario, que no a otro, el país camina. Porque los gobiernos lo que saben hacer es funcionarios, crear funcionarios. Este que tenemos, por lo visto, ha creado 100.000 asesores y no sé qué y no sé cuánto, pero con dinero nuestro. O sea, el tema es que se cree riqueza empresarial para todo lo demás. Y el empresario, y aquí se va a poner de manifiesto con ese programa que señalo, que el empresario, como decía aquel, también el pillayo tiene su corazoncito. Pues también el empresario tenemos nuestro corazoncito y estamos ahí integrados para dar un bienestar, no solo distrayendo al público, sino beneficiándole con la riqueza que genera el empresario en puestos de trabajo, en iluminación, en consumos.
cultura empresarial. ¿Qué papel, cambiando un poco de cuestión, qué papel ha jugado la familia en tu vida y en tu trayectoria profesional? La familia que tú luego has creado, porque... Ha sido un desastre, un desastre, porque no he tenido familia. Entonces, tengo un hijo al que adoro, que es mi competidor, porque también se dedica al teatro, y lleva el Teatro Carrión, y lo hace muy bien, pero está integrado, incorporado al teatro de hoy. Yo tengo que aprender de él cómo se hace teatro moderno. Y luego, sobre todo, como he señalado antes, la ausencia permanente de mis padres, ¿sabes? Pues claro, yo no he tenido hogar a partir de los 16 años. Y luego, y no lo justifico, lo digo públicamente, yo he tenido, solo se puede decir cuando se está ni de regreso, cuando se está de retiro absoluto. Yo he tenido una inestabilidad sentimental. Yo siempre he estado unido a personas a las que me he aferrado y a las que le he entregado todo mi cariño, todo mi amor. Que en el fondo tardé en comprender que era necesidad de amar. Y claro, la otra persona recepcionaba algo un poco extraño, que era una super entrega de la pareja. Y cuando hablo de mi vida privada, de vida sentimental, ¿no? Y esto ha hecho que yo haya tenido pues varios episodios, ¿no? Y relaciones muy diversas con personas que me han permitido estar en su vida, a las que les estoy muy agradecido y las que guardo un gratísimo recuerdo, tanto que sigo tratándome con ellas, ¿no? Pero vamos, la familia ha jugado un papel importante negativo. Es decir, cuando pienso en ello no he sido capaz de hacer la familia que envidio a quien ha sabido hacerlo, que conoce a su novia, tienen un noviazgo, montan una casa poco a poco, nacen los niños. No, yo cuando he montado un montón de casas, que habré tenido 30 o 40 en mi vida, las he montado de golpe. Venga, que se amueble, que se decore, que se haga todo. No tengo sentido, ni he compartido sentido del esfuerzo ni del sacrificio, sino de la necesidad. En el fondo, hasta que me hablé claro, ¿no? Dices, es una necesidad que tienes, y la tenía, de tener un clima, de tener un ambiente de familia, que no lograba porque elegía no las parejas adecuadas para darme lo que yo quería, y que no era culpa de ellas. Entonces yo me acuerdo que me decía un figurinista francés, Julio, decía, es que tú, Enrique, te enamoras de una persona brillante, popular, no sé qué, no sé cuántos, y que la luces, que te tal, pero luego quieres que te sepa coser un botón de una camisa o de que te haga una fabada en casa. Y eso es totalmente antagónico. No al lugar. Soplar y sorber no puede ser. Claro, comprendo que sí. Ha jugado el papel de la añoranza. De la añoranza. Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías alguna decisión vital que hayas tomado? No soy capaz de recordar qué podría cambiar. Digo, si me viese en mis mismas circunstancias, haría lo propio. No tenía salida. O sea, con 17 años, solo en la vida, en posguerra, pues camina o revienta. No decir, hombre, yo sí, digo, que añoraría no haber salido de Valladolid, pero ahora, con mi edad, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese sido de mí? Eso sí me lo he preguntado. Pues en Valladolid, como yo siempre he sido muy inquieto, hubiese entrado de botones en algún lado, entonces había la palabra botones, y hubiese llegado encargado de algo, o hubiese puesto una tienda determinada. Yo he tenido la suerte de conocer a gente muy importante y de tratarla y de quererla. Y entre las personas que podría citar, desde papas a
a ministros, a la rapera, pero tengo que citar aquí a Tomás Pascual. Siempre menciona a Tomás Pascual, que con una formación moral como la que yo había recibido de los míos, con un sentido de los valores y la ética, me encuentro con un autodidacta en la vida, maravilloso, maestro de maestros, y con el que viajé por montones de lugares y con el que colaboré y ayudé a crear parte de su imperio, ¿no? Y fue muy amigo mío hasta el final de sus días, y hoy sigo teniendo una relación distante, alejada con sus hijos y con su viuda, pero Tomás influyó en mí poderosamente en lo que es obtener resultados a través del esfuerzo. Era un gran empresario. Un gran empresario, sin duda. ¿Qué sueños o qué proyectos te quedan por cumplir? Porque todavía que eres joven, supongo que tendrás muchos. Continuar. 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 Seguir con lo que has hecho, ¿no? ¿Y Estoy apto para casi todo dentro de un orden. ¿Qué consejo darías a alguien que hoy quisiera, por ejemplo, plantearse ser productor teatral? Pues mira, ser productor o ser empresario de un comercio o de lo que fuere. Primero, tener fe en lo que hace, tenerla en sí mismo y saber que hoy, más que nunca, nadie te regala nada. Y tienes que esforzarte y tienes que salir adelante por ti mismo y dando lo mejor de ti. Entonces, a mí no me pueden decir lo que es estudiar de noche, porque lo he hecho, trabajar en dos empleos, porque los he tenido, no tener al día de la fecha, haber disfrutado 8 días de vacaciones. Jamás he tenido vacaciones. Entonces, cuando el médico te dice, le convendría, hace poco, de hecho, su corazón ya le da la lata, ya. Le convendría hacer un descanso, vaya usted al mar. No me lo pueden traer. Bueno, has recibido multitud, antes lo decías, has recibido multitud de premios, reconocimientos, galardones de todo tipo, casi hasta 150, ¿no? A lo largo de toda tu vida. ¿Te satisface? ¿Te sientes reconocido? ¿Has necesitado ese reconocimiento, digamos, institucional? Me han llegado, sí. Pongo la mano sobre la Biblia, por conducto normal. Ni he hecho una llamada, ni he pedido un favor, lo que me han llamado para decirme, ha sido usted nombrado, designado, etc. Por ejemplo, hace 20 años que me entregaron la medalla de oro a las Bellas Artes. Lo más que se puede pedir en el mundo de la cultura, siendo un hombre privado. El torsón de oro, pero de todo, sin menospreciar nada, que lo agradezco, de igual forma que tengo las vitrinas llenas, el colofón de que mi ciudad me hagáis hijo predilecto. En mi intervención, ahí se me saltaron las lágrimas, se me cortó la palabra, porque pensaba en mis padres. Siempre todo lo bueno que me ocurre en Valladolid, que ha sido mucho en estos últimos 16 años, todo lo asocio a mis padres, a su memoria. Y no he movido a nada, como he dicho, soy feliz. Me han dado tanto, yo cuando me dan un premio digo en casa, voy a recibir un premio en Toledo, y me dicen, no, casi que me dicen, hombre, enhorabuena, un beso, me dicen, es muy grande, ¿eh? Es muy grande el trofeo que te den, no lo sé, ¿dónde lo vas a colocar? No sé, hombre, ¿vale? Se llama logística domiciliaria. Y tengo mi despacho de verdad lleno de marcos, como 20 y tantos sin colgar por falta de espacio, de verdad, de falta de espacio. Pero los tengo enmarcados de manera que se vean, y cuando alguien, mucha gente entra en mi despacho y dice, en la sala de juntas, qué bárbaro que tú estás aquí, parece que se dedica usted a una galería de arte, ¿no? Y digo, sí, pero los tengo no para que se vean, sino porque es la única posibilidad que tengo de homenajear a quien me los ha dado. Sí, no los puedo poner uno tras otro, contrapeados. No. Sí, esta medalla y la otra y no sé cuántos. Es para que se vea que les agradezco que me lo hayan dado.
es de bien nacidos ser agradecidos, ¿no? Claro. Dicen. O sea que... Pero vamos, que todo eso también pasa y es el complemento, sigo descansando, de todo un comportamiento ante la vida. A mí, cuando me dice que he hablado con fulano, Orense, que te conoce, ¡ay, qué cosas me ha dicho! Ese es mi premio. ¿Tendré enemigos? Siempre se tienen enemigos, pero son enemigos anónimos. Porque si yo me entero de que mañana usted tiene algo contra mía, voy hacia usted a decirle, no sé lo que le he hecho, y si le he hecho algo sin darme cuenta, le pido 1000 disculpas. Yo quiero deber el alma a Dios, nada más en la tierra. Seguramente si tienes a un enemigo también será un gran hombre, porque la medida de uno también se mide por la medida de sus enemigos, además de la de sus amigos. ¿Cómo te gustaría que te recordase la historia, especialmente la historia del teatro? Pasaré porque mi puesto no, ni mi tarea durará poco el día que me marche. Bueno, no soy... porque también la sociedad devora hasta el recuerdo. Y bueno, fue tal. Básicamente, en general, como una buena persona, nada más. Que no es poco. Buena persona. Hombre, era buena persona, ya está. Y finalmente, ¿qué significa para ti, después de toda una vida dedicada a ver, la palabra teatro? Cuando tú escuchas teatro, ¿qué bulle dentro de La Enrique pureza de Correjo? algo. El teatro al que yo me he referido y me refiero siempre, ese teatro que me sigue emocionando en su contenido, que yo que soy llorón, que me emociona y se me saltan las lágrimas, es tan importante eso como sonreír. O sea, llorar por influencia, por satisfacción, por goce de lo que has visto, de alegría, es importantísimo, tanto como el reír a carcajadas. Entonces, para mí teatro es una palabra suprema de un gran respeto al que he dado 62 años de mi vida y los que me queden si Dios quiere, y que no me ha necesitado, pero yo sí a él. Pues muchísimas gracias, Enrique, por haber estado en Emeritus, y espero que hayáis disfrutado de esta entrevista a un hombre puro, sincero, buena persona, como él ha dicho, gran empresario y con una vida que a muchos nos hubiera gustado vivir, o al menos a mí me hubiera gustado que hubiera sido tan rica, o que sea tan rica, como la ha sido la de Enrique Correjo. Nos vemos en el próximo Emeritus.